¿Alguna vez te has detenido a escuchar esa voz interna? ¿Alguna vez te has dado cuenta qué es lo que te dice durante todo el día? Esa voz puede ser tu peor enemigo, porque esa voz te juzga lo más duro que nadie te juzga, te compara, te deja a un lado muchísimas veces, te rechaza. Hoy vamos a hablar acerca de ese diálogo interno, cómo poder llegar a reconocer ese diálogo interno. Muchísimas personas no saben ni siquiera cómo identificarlo, cómo no sentirse en primera persona, cómo poder distinguir realmente que ese diálogo interno no eres tú, cómo separarte, cómo no sentirte parte de allí. Sí es verdad que muchas veces puede ser algo bastante retador, algo bastante difícil, porque nosotros con la misma mente que estamos siendo conscientes, es con la misma mente que estamos desarrollando este diálogo. Pero podemos aprender a dividirlo y podemos llegar a entender que nosotros no somos esa voz. Si bien es cierto que esto no lo vamos a estar haciendo durante todo el día porque nos agotaríamos mucho por estar hipervigilantes, pero sí podemos empezar a educarnos y poder detectar esa voz sobre todo cuando nos está atacando, sobre todo cuando está pensando de una manera que no nos ayuda a transformar, porque la voz, ¿para qué vamos a aprender a distinguirla? ¿Para qué vamos a aprender a educar ese diálogo interno? Ese diálogo interno lo vamos a aprender a educar para poder transformarlo, porque muchas de esas cosas, de esas maneras de ser, de esa estructura, de ese diálogo, no son parte realmente de lo que tú eres como persona. La mayoría de estos diálogos son parte de una programación que se dio por la forma en que fue tus primeros años de vida, cómo fue tu crianza, cómo fueron tus educadores, cómo fue tu entorno y bueno, cuál era tu más esencia y de acuerdo a tus traumas también te inclinas hacia un lado y te inclinas hacia el otro. Muchas personas son aniquiladores de sí mismos, se aniquilan con cosas que se dicen, muchas se sobreexigen, muchas se dan látigo todo el tiempo, muchas se rechazan al extremo, pero hay que aprender a poder identificarla porque si no vamos a estar en sufrimiento, vamos a estar siempre manteniéndonos en un nivel, vamos a tener muchísimo miedo porque esa voz puede atemorizarnos a un nivel demasiado profundo. Pero en fin, vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ir hablando acerca de este diálogo interno y espero que le puedas sacar todo el provecho, el máximo provecho a este video. Comencemos. Y la pregunta es, ¿qué es el diálogo interno? Es esa voz que va acompañada por cada uno de esos pensamientos. Esa voz puede ser una voz que te critica, puede ser repetitiva, puede ser muy cruel, puede ser muy amable también. Esa voz habla de ti, sobre todo, habla del mundo, habla de los demás. Y esa voz no es una voz que sea realmente tuya, es una voz que está moldeada. ¿Moldeada por qué? Por el pasado, por todo el entorno que has tenido, por tus creencias y por tus emociones. Según la doctora Marian Rojas Estapé, en su libro, un gran libro que te recomiendo leer, sobre todo las primeras 150 páginas son fabulosas, me lo acabé de leer hace como una semana. Las primeras 150 páginas las disfruté muchísimo, ya después al final no me gustó mucho, pero las primeras páginas valen el libro completo. El libro se llama Recupera tu mente, recupera tu vida, de la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Y ella nos explica que el diálogo interno influye directamente en la CPF y eso es el córtex prefrontal. El córtex prefrontal es la parte del cerebro donde se toman la mayoría de decisiones, donde se mueve la empatía, donde se mueven las decisiones, donde se mueven las acciones, lo que nos invita a accionar, a tomar decisiones en sí. Entonces, ese diálogo interno afecta directamente a la CPF. Por eso es que es tan importante el diálogo interno y por eso es que es tan importante que aprendas a trabajar ese diálogo interno.
y aprendas a poder usarlo a tu favor y aprendas sobre todo a corregir ese diálogo interno si es que tu diálogo interno te está afectando o si es que ni siquiera sabes cómo funciona tu diálogo interno o es que nunca te has permitido escuchar porque siempre te has creído que eres la voz. ¿Y de dónde viene esa voz? Muchas veces creemos que somos nosotros quienes nos estamos hablando, pero en realidad no somos nosotros. Son voces del pasado, quizás papá, quizás mamá, quizás algún tío, quizás un profesor, quizás esa persona que nos juzgó, que nos maltrató, que nos condicionó, que nos hizo creer algo de nosotros. Marian Rojas en su libro nos explica algo que me marcó bastante y me ayudó muchísimo a comprender muchísimo más. Ella diferencia las veces en que nosotros nos estamos hablando y las veces en que nosotros nos estamos escuchando. Es muy interesante porque nosotros nos podemos hablar y nos podemos dar un consejo. Nos podemos dar una orden, nos podemos decir algo, nos podemos decir vamos a levantarnos temprano, también nos podemos decir tenemos que hacer esto para lograr esto. Pero cuando nosotros nos estamos escuchando, normalmente nos estamos diciendo cosas muy crueles. Por ejemplo, tú no vales, tú no eres apto, tú no eres digno, no lo vas a lograr, no te lo mereces, esto no es para ti, tienes que trabajar más, eres un vago, no sirves. Y es ahí donde esa voz que nos habla se hace muy peligrosa, porque no es que tú mismo te estás hablando, ese no eres tú. Es esa voz condicionada del pasado, es ese crítico interno. Y por eso tenemos que estar atentos cuando nos estamos hablando y cuando nos estamos escuchando. ¿Y por qué es tan importante que nosotros podamos revisar cómo nosotros nos hablamos? Esto es muy importante porque no solamente define nuestra autoestima, cómo nos sentimos, nuestras emociones, sino que también es parte de esa salud emocional, esa salud mental e incluso esa salud física. Y no es invento porque la ciencia lo ha demostrado. Un diálogo interno negativo nos afecta tanto que nos aumenta el cortisol, nos hace estar en estrés constante y nos genera muchísima ansiedad. De hecho, este diálogo interno negativo secuestra nuestra CPF, como hablamos anteriormente, que es el lugar que nuestra mente ejecuta casi la mayoría de tomas de decisiones. Bueno, es el lugar donde nuestra mente, donde está el área donde tomamos las decisiones más importantes, donde está la manera en que nosotros actuamos, nuestra empatía, nuestra forma de ser y estar, nuestra manera de crear, de fluir. Ahí está todo esto, y cuando nosotros estamos en ese modo amenaza constante porque se activa con un diálogo negativo, nosotros perdemos el enfoque, y nuestro enfoque no va a ser crear, evolucionar, crecer, transformarnos, sino va a ser sobrevivir. Por eso es que ella en el libro también hay una parte donde ella recomienda algunas técnicas para acallar esa voz, para bajarle volumen a esa voz y venir al momento presente. Sé que esto suena un poco difícil, ¿no? Porque ¿cómo acallo esa voz? ¿Cómo acallo ese diálogo interno? ¿Cómo empiezo a conocer este diálogo interno? Y eso es lo que vamos a hablar a continuación. Está bastante difícil, que me han hecho muchísimas veces, es cómo callo la mente, cómo hago para que mi mente deje de enfocarse en un pensamiento o para bajarle el ruido. Y uno de los errores que más cometemos es seguir ahí pensando porque estamos pensando eso, porque este pensamiento vino de un lugar o porque de otro, porque me siento así, porque claro, un pensamiento, un diálogo interno genera un estado emocional y un estado emocional genera un estado del ser. Entonces, claro, si te enfocas en el pensar y en cómo corregir el pensar, te vas a quedar en ese bucle y no vas a salir de ahí. ¿Qué hacer? Lo que tienes que hacer es bien sencillo, difícil es la práctica. Lo sencillo es que simplemente no vas a luchar, vas a escuchar. Solo vas a escuchar, y agrégale esto: ni siquiera intentes descifrar por qué estás pensando lo que estás pensando,
porque la mente divaga mucho y cuando empiezas a observarla te vas a dar cuenta que muchas veces la mente simplemente está ahí diciendo cosas sin sentido por completo. Te vas a dar cuenta cuando lo empieces a hacer. ¿Y qué tienes que hacer? A veces ni siquiera le tienes que prestar atención completamente porque es pura cháchara incesante, no va a dejar de hablar. Uno de los libros también maravillosos que habla de este tema en sí, de la cháchara, de la voz interna, pero un mood más espiritual, es un libro del escritor Michel Singer que se llama La silla del alma. Tiene otro nombre en inglés, pero por acá se los voy a dejar para que también lo lean. Y este libro habla acerca de que nosotros debemos dejar que esa cháchara esté ahí y observarla. Podemos observarla si es un pensamiento muy intenso, desde lejos. Es como si dejaras una radio encendida y le bajaras el volumen. Tú sabes que esa cháchara está ahí, pero no le estás prestando realmente atención a eso. Cuando le prestamos mucha atención a la cháchara, empezamos a caer en el bucle y empezamos a vivir desde el automático. Y desde el automático no podemos transformarnos, no podemos crecer, no podemos evolucionar. Pero sí, cuando nosotros empezamos a tomar la acción de ver el pensamiento y de entender por qué quizás estás pensando lo que estás pensando, pero sin identificarte con el pensamiento, sin creerle al pensamiento. ¿Cómo cayó la voz? No creyéndote lo que te está diciendo ese pensamiento realmente o ese diálogo interno. Tú lo estás observando, pero no te estás creyendo absolutamente nada de lo que está diciendo. Nada cliché, pero la respiración consciente a mí me ha sacado de muchísimos bucles mentales. Es un ejercicio de respiración básica, el que te voy a decir ahora mismo es: inhalas por 4, sostienes por 4 y botas por 6. Tu mente se va a concentrar en la respiración y en contar y va a salir de ese bucle mental y por un momento vas a volver al momento presente. Puedes repetirlo todas las veces que quieras, puedes hacer este ejercicio por mucho tiempo. De hecho, hay otro ejercicio que está conectado con la respiración porque la respiración es tan importante, porque es reconocida como es el puente entre la mente y el cuerpo. Si nosotros empezamos a respirar y conectarnos con nuestro cuerpo, por ejemplo, puedes salir a caminar cuando estés así ofuscado o te sientas muy lleno en la mente, saturado. Sal a caminar y cuenta tus pasos y vas respirando a la misma vez que vas contando. Conéctate con ese caminar, conéctate con esa respiración y olvídate por completo de la cháchara y te vas a dar cuenta. No lo hagas una sola vez, hazlo tantas veces como sea posible para que empieces a educar a tu mente y tu mente, cuando venga esa cháchara incesante, ese diálogo interno perturbador, simplemente no lo escuche y se ponga a hacer otra cosa. Tú te pongas a hacer otra cosa porque te vas a dar cuenta, esto va a suceder. A mí me pasaba hace muchos años que no lograba hacerlo, pero con el tiempo yo logré hacerlo y te digo algo, lo logré y no me di cuenta que lo logré porque me había acostumbrado tanto ya a escuchar ese diálogo interno y salir automáticamente de ese diálogo interno tóxico, dañino, o simplemente ese diálogo interno que está ahí y que no para y que, sabes, que está como una locura. Me acostumbré a salirme rápido de ese diálogo interno. Claro, tienes que hacer cosas también. Ella, por ejemplo, en su libro, Marian Rojas, ella recomienda algo. Esto está muy conectado con el tema de adicciones, al celular, al por, a las drogas. Está muy conectado con todo esto. En realidad, nosotros tenemos como una adicción también al diálogo interno tóxico muchísimas veces, a estar ahí alimentando eso. Y el diálogo interno desencadena muchas cosas. Pero nosotros tenemos que hacer que nuestra mente se aburra, porque también las redes sociales, el internet y todo esto nos ha hecho llevar una vida muy cargada de dopamina. Todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser gratificación constante y nos cuesta hacer las cosas más aburridas.
Entonces esto puede sonar para ti muy aburrido, pero tienes que empezar a agregar a tu vida cosas que te cambien un poco la forma de ver el mundo, la forma de vida. Por ejemplo, yo hago mucha jardinería. Eso me saca de cualquier mood, y yo lo hago a propósito. No necesito estar en ese mood, sino que ya sé que es parte de algo que mi cerebro necesita. Mi cerebro necesita aburrirse para poder crear, para poder descansar, para poder ver otras cosas, para poder observar el mundo desde otros planos. Y hago jardinería y me va súper bien porque también tengo esa pasión por las plantas, me gusta estar allí con ellas, me gusta podarlas, es algo muy bonito que hago, y te recomiendo que no solamente sea eso, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa. Hay personas que pintan, hay personas que hacen crucigramas, etcétera. Lo que tú digas que más o menos te guste, pero que puede ser que te aburra porque no es una gratificación constante ni es dopamina constante. Eso también te puede ayudar muchísimo. Voy a agregarte otras notas que tengo acá sobre Michel Singer y su libro, porque él también nos habla de volver al presente. Él nos dice que nosotros podemos anclarnos al presente a través de nuestro cuerpo, empezar a sentir nuestros pies, nuestras manos, como si estuvieras empezando una meditación, pero lo puedes hacer como mindfulness. Puedes ir caminando, ir sintiendo tus pies, tus piernas, tus rodillas, tu abdomen, y de esa manera anclarte al momento presente. Y algo que me gusta aquí bastante es algo que siempre he dicho mucho, que es liberar aquello que sientes. Muchas veces nosotros sentimos cosas, pero de alguna forma no las dejamos ir, sino que las retenemos, no las queremos sentir por miedo a quedarnos ahí estancados o por miedo al dolor que nos va a proporcionar esa situación. O sea, en vez de retenerlas, vamos a darlas fluir. Él nos dice que lo que no sientes se repite, lo que atraviesas se suelta. Cuando algo te duela, no lo reprimas ni lo racionalices. A mí me encanta esto que él dice, porque él dice que lo observemos y respiremos. Simplemente obsérvalo, respíralo, siéntelo, suéltalo. No tienes que darle ninguna explicación como él lo dice, pero no te quedes con eso. También dentro de todo estos ejercicios nos preguntamos, ¿y si estoy en un lugar que hay mucho ruido, no hay silencio, no me puedo concentrar? Aprende a hacerlo en el caos, aprende a hacerlo cuando hay ruido, aprende a hacerlo en cualquier lugar, y te vas a dar cuenta de que tú mismo te vas a sacar, perdón, y te vas a dar cuenta que tú mismo te vas a sacar de cualquier caos que exista, tanto interno como externo. La mente se calma cuando nosotros tomamos el mando. Le puedes llamar a tu ser superior, tu divinidad, lo puedes llamar conciencia, lo puedes llamar presencia. Si nosotros somos los que estamos presentes y estamos observando a la mente, nuestra alma, nuestro ser va a estar con nosotros y no vamos a ser esos presos de la mente, sino vamos a ser unas personas conscientes y presentes. Es un mensaje que realmente para mí es muy importante porque yo he estado ahí, sé que se siente tener todo ese ruido mental. Sigo cada día trabajando en mejorar y en entenderme como persona y en poder seguir ayudando a muchísimas personas a través de mi trabajo con la terapia de la escucha, la terapia de transformación, el camino a la transformación total, porque no solamente que me he capacitado, sino que he vivido la experiencia para poder contarla realmente. Hemos llegado al final de este video. Hay muchísimas más herramientas que puedes poner en práctica. Solo te ofrecí unas cuantas, pero en este proceso te van a surgir muchas más. Si quieres ayuda y quieres trabajar mano a mano conmigo, pues escríbeme directamente a mis redes sociales y con gusto te voy a contactar y nos vamos a poner de acuerdo. Que disfrutes muchísimo toda esta información. Recuerda que si no te has suscrito al canal, suscríbete porque se viene un próximo video bastante cargado de mucha información que sé que la vas a aprovechar, sé que le vas a sacar provecho. Compártelo con alguien que creas que esta información le puede servir, que creas que pueda ayudarle a ella o a todas las personas que le puedas compartir. Déjame cualquier comentario, cualquier cosa que me quieras decir en los comentarios.
porque es importante todo aquello que ustedes quieran compartir conmigo. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.